Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Evangelio que hemos leído es la continuación del milagro de la multiplicación de los panes presentado por el evangelista Juan. Este tuvo lugar en la zona de Galilea, en la parte oriental, donde se encuentra el lago de Galilea, que en el Evangelio de San Juan es llamado lago de Tiberíades, porque en la parte norte, pero en la zona occidental, en el noroeste, había hecho construir Herodes Antipas una ciudad llamada Tiberíades en honor del emperador Tiberio, como suelen hacer los políticos. Esta había tomado el tiempo desde el año 17 después de Cristo hasta el año 22. Y esta era la ciudad que de algún modo le daba el nombre al lago de Tiberíades, pero ya tenía otros nombres: lago de Galilea, mar de Galilea, lago de Genesaret, porque allí estaba también Genesaret, la zona más fértil, o también mar de Kineret, porque tiene la forma de un arpa, y esta palabra kinor en el hebreo significa arpa. Allí Jesús había multiplicado 5 panes de cebada que habían encontrado Andrés y sus compañeros a la hora en que Jesús les dijo: ¿cómo haremos para darle de comer a esta muchedumbre? 5 panes y 2 pescados encontraron que andaba vendiendo un muchacho. Jesús hizo que todos se sentaran, tomó el pan en sus manos y pronunció la acción de gracias, y luego empezó a partirlo y a darlo, y así lo distribuyeron, el pan y los pescados, a todos hasta que quedaron satisfechos. Y luego, cuando terminaron de comer, Jesús le ordenó a los discípulos que recogieran los pedazos sobrantes. Cada uno tenía su propio canasto, porque es costumbre de los judíos llevar siempre consigo un canasto. El autor clásico llamado Juvenal, incluso otro que se llama Marcial también, lo llamaban chistíferi, porque donde quiera que iban llevaban su cesto o su canasto de un material natural, de unas plantas muy flexibles. Y entonces, dice el evangelista, recogieron 12 canastos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Y esto, ¿cómo lo pudieron contabilizar? Muy fácil. Dijo Jesús que se sentaran en grupos de 50 y de 100, y de esa manera es muy fácil contar cuántos están presentes. Una vez que Jesús había dado de comer a todos, la gente empezó a querer identificarlo con el profeta que Dios tenía que mandar al mundo, y Jesús se dio cuenta que lo querían coronar rey, y evitó que los discípulos se dejaran arrastrar por la emoción de esta muchedumbre, y los mandó embarcarse y alejarse de esta gente y de este lugar. Mientras tanto, Jesús subió a un monte donde pasó la noche haciendo oración. Podía verlos cómo iban bregando con el viento en contra, porque era el tiempo cercano a la Pascua y la luna llena reinaba sobre el cielo, sobre la tierra, iluminaba todo, y podía distinguir la barca
que iba batallando porque el viento le era contrario. A un cierto momento Jesús decidió acompañar o alcanzar a los discípulos y vino caminando sobre la superficie del mar. Los discípulos al verlo se asustaron, creían que se trataba de un fantasma, pero Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. En ese momento ellos quisieron subir a la barca y en ese mismo instante, extrañamente, estando a la mitad del lago, que tiene algo así como 11 kilómetros de ancho, llegaron a la orilla. Avanzaron en un instante prácticamente cerca de 6 kilómetros. Al siguiente día, la gente anduvo buscando a Jesús en la zona y no lo encontró. Se dieron cuenta que Jesús no se había embarcado con los discípulos y como llegaron unas barcas de más al sur de la zona de Tiberíades, ellos las abordaron y siguieron la trayectoria que habían visto que habían tomado los discípulos de Jesús la tarde anterior. Y una vez que llegaron a Cafarnaúm, buscaron a Jesús hasta encontrarlo. Apenas encontraron a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Una pregunta absurda, porque no podía haber llegado 2 o 3 días antes. Tenía que haber llegado después de que subió a la montaña o lo vieron bajar, y después de eso, unas horas antes que ellos. Pero Jesús sabe que esta pregunta es ociosa, es el pretexto para empezar a entablar un diálogo. Y Jesús les dice: ustedes me están buscando porque no han sido capaces de distinguir los signos que yo hago. Ya habían estado allí viendo a Jesús por los signos que hacía, imponiendo las manos sobre los enfermos a los que daba la salud. Pero ¿qué sucedió? Que estos personajes no entendieron bien lo que Jesús hacía y les dice: ustedes me buscan por el pan que perece, están trabajando inútilmente. Lo que ustedes deben hacer es trabajar la obra para obtener el pan que da la vida eterna, que yo les voy a dar. Y entonces le preguntan: ¿cuál es la obra que debemos hacer? Y él les dice con toda claridad: deben creer en el enviado del Padre. Y el enviado es Jesús. Por eso es que ellos le preguntan: ¿qué signo vas a realizar para que lo veamos y podamos creerte? ¿Les pareció poco importante o insuficiente para quedar satisfechos que Jesús hubiera multiplicado 5 panes y 2 pescados o tortas de pescado y hubiera satisfecho la edad del hambre de toda esta gente que estaba allí? 5,000 sin contar mujeres y niños. Quieren otro signo que ratifique que Él verdaderamente es el enviado de Dios. Lo quieren ver y quieren con eso garantizar su fe. ¿Cuáles son tus obras para que nosotros tengamos fe? Nuestros padres en el desierto comieron el maná. Así está escrito: Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les aclara que no había sido Moisés el que en el desierto los había hecho comer el maná, sino el Padre del cielo les había hecho bajar el pan del cielo, el maná. Pero el pan que Dios va a darles es un pan que baja del cielo, que da la vida al mundo. Lo que Jesús ha dicho, que da la vida eterna, que dura para siempre. Y entonces ellos ahora le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Y ese pan, dice Jesús, soy yo soy el pan que da la vida. Si alguien viene a mí no va a tener hambre, y aquel que cree en mí nunca más tendrá sed. Jesús les ha dicho que hagan la obra de Dios, que es creer en el enviado del Padre, y ahora está diciéndoles que Él es ese pan que da la vida eterna, que Él es el que lo va a dar, y que Él es el que va a garantizarles no solamente que no vuelvan a tener hambre, sino también que nunca más padezcan la sed. Y esto va a motivar una reacción importante en toda esta muchedumbre que ha venido en su búsqueda, queriendo obtener siempre el alimento sin trabajar. Pero Jesús les dice claramente: yo soy el pan
ese pan que da la vida eterna al mundo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.